tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos lo que es la anatomía radiológica normal del aparato genital masculino. Esta es la materia de Imagenología 2 y comenzamos. Bueno, para estudiar este tema nosotros específicamente deberíamos saber más que todo lo que sería y repasar lo que es la embriología y anatomía del aparato genital masculino, sabiendo que dentro del estudio de imagenología nosotros necesitamos conocer eh, a- casi a una perfección, con una perfección completa, lo que son las estructuras de los órganos que vamos a estudiar imagenológicamente. Entonces, repasando un poco de lo que es la embriología, vamos a ver que específicamente el testículo fetal va a producir dos hormonas, que son el factor antimulleriano, que corresponde a las células de Sertoli, que inhibe del desarrollo del útero y trompas, y posteriormente produce también lo que es la hormona testosterona, que es producido en las células de Leydig, que estimularán a la formación del conducto de Wolf, epidídimo, conductos deferentes y vesículas seminales. Además, el descenso testicular comenzará al séptimo mes intrauterino y este se prolongará después del nacimiento. Veremos que el gubernaculum testis es la estructura que se guía hacia el escroto. El descenso normal de los testículos sabemos que puede ser hasta los 3 meses de vida y la maduración funcional será progresiva hasta la pubertad, dependiendo de los cambios hormonales que el paciente masculino sufra a medida que vaya creciendo. En cuanto al escroto, es otra estructura que forma parte del aparato genital masculino que corresponde a una evaginación del abdomen formada por piel móvil y una fase superficial. Además, veremos que se constituye como una estructura de sostén de los testículos. En su interior existe también un tabique vertical que lo divide en dos sacos, uno para cada testículo. Sabemos que el escroto es la bolsa que protege, en sí cumple la función de protección de ambos testículos. Además, veremos que el tabique, este tabique central está formado por una fase superficial y tejido muscular liso denominado dartos. Es la causa de arrugamiento de la piel del escroto, pues también se encuentra en el tejido subcutáneo del escroto. Veremos también que la localización del escroto y la contracción de las fibras musculares hacen que se regule la temperatura dentro en sí de los testículos dentro del escroto y que la temperatura sea a 3 grados centígrados más baja que la temperatura de la cavidad abdominal, lo que hace que también por una función de protección específicamente de los espermatozoides, tengan esta función de criogenicidad. Vamos a ver que el músculo cremaster también es una pequeña banda de músculo esquelético que continúa con el músculo oblicuo menor del abdomen y es el que cumple la función de elevar los testículos durante la excitación sexual y ante la exposición al frío. Entonces, otro órgano que nosotros vamos a estudiar será los testículos. Y nosotros debemos conocer que estos órganos son gónadas masculinas que producen los espermatozoides y hormonas sexuales como la testosterona. Estos órganos glandulares forman parte, la parte específicamente más importante del aparato reproductor masculino por su capacidad de producción de las células que son parte de la fecundación. Vamos a ver que estas dos gónadas no ocupan el mismo nivel. Y esto sí lo debemos conocer, ya que en la mayoría de los varones el testículo izquierdo baja un poco más que el derecho y esto se observará en los estudios imagenológicos que nosotros realicemos, siendo parte de la anatomía normal del paciente. En cuanto a los testículos y conocer las enfermedades más comunes que pueden presentarse, veremos que estaría la anarquia o anorquia, que es la ausencia de testículos, la criptorquidia, el cáncer de testículo, epididimitis y el hidrocele. Veremos también que en cuanto a la imagenología del aparato genital masculino, nosotros debemos conocer específicamente qué alteraciones en cuanto a estructura o anomalías congénitas podemos identificar en este aparato genital.
ya que estos cambios, estas alteraciones morfológicas serán detectables por ecografía. En sí, nosotros podemos ver que la monorquia, sinorquia, que es la fusión de ambos testículos, anorquia, que es en realidad la ausencia de testículos, la ectopía, que es específicamente cuando los testículos se encuentran fuera de la cavidad habitual, que también se conoce como criptorquidia, que más que todo será la detención de uno o ambos testículos en el descenso de la vía habitual. Pudieron ser macro o micro por el tamaño, ¿no? Y veremos que una de las complicaciones que puede presentarse en los pacientes con criptorquidia será la presentación a futuro de cáncer testicular en cuestión de ser estadísticamente 4 o 10 veces mayor en la población en general y también está relacionada con infertilidad y torsión testicular, además de presentar alteraciones psicológicas. Veremos que el varicocele es otra enfermedad que nosotros podremos detectar al estudio imagenológico. En cuestión de conocer que el varicocele se define como una dilatación varicosa del plexo venoso pampiniforme por aumento de la presión hidrostática del retorno venoso testicular. La vena espermática izquierda drena en la vena renal izquierda y no en la vena cava inferior, el ángulo recto, y carece de válvulas ostiales, además de un flujo retrógrado. Entonces, esta patología simplemente podría ser estudiada por específicamente al realizar una ecografía con el efecto Doppler, ya que nosotros sabemos que el efecto Doppler en cuanto a ecografía nos permite estudiar estructuras en movimiento, donde existe un cambio de flujo en cuestión de ver o estudiar vasos y arterias. Y en este caso entraría el estudio, en este caso del varicocele, como podemos ver en las imágenes. En esta ecografía nosotros podemos observar la dilatación de las venas, en este caso en este espacio donde podemos ver la tortuosidad de estas venas y la dilatación amplia que han sufrido el plexo venoso pampiniforme del testículo, y también con el efecto Doppler se simplifica nuestro estudio ya que nos permite observar con mayor definición el paso del flujo a través de estas venas dilatadas como lo son el varicocele. Entonces, continuando con nuestros órganos de estudio, veremos también lo que es la próstata, que específicamente las enfermedades más comunes que aquejan la próstata son conocidas como la prostatitis, hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata. Veremos que la próstata tiene la función de una válvula. En realidad, este órgano impide que la orina se filtre al sistema reproductor. Durante el coito se cierra y se contrae y cierra el paso de la uretra, específicamente el paso de la orina por la uretra, mientras permite pasar los espermatozoides. Además, es capaz de también secretar líquidos para quitar todo el resto de orina que pueden haber en la uretra y así no contaminen el semen. Veremos que en cuanto a su composición, ya, la próstata en cuanto a histología, se organiza de dos tipos de distintos de tejidos, el tejido glandular inmerso en otro fibromuscular. Y esto hace que este órgano glandular del aparato genitourinario masculino tenga también la forma de castaña, esté ubicada frente al recto y debajo de la salida de la vejiga urinaria. Este cambio de estructuras de tejido, simplemente para nuestro estudio imagenológico, hará que nosotros podamos ver a la próstata con diferentes grados de ecogenicidad. Ya sea por la diferenciación de la composición de su tejido. En cuestión de también estudiar imagenológicamente los tumores, que nosotros podríamos llegar a estudiar en lo que es el aparato genital masculino, estarían, bueno, para la presentación de los tumores, los factores de riesgo ya los hemos mencionado, como la criptorquidia, que el paciente tenga un antecedente familiar, algún familiar que haya sufrido cáncer testicular, tenga un antecedente también personal, ya sea que por una, digamos, recidiva o metástasis de algún otro cáncer, digamos, en alguna otra región del cuerpo, haya alcanzado este aparato genital masculino y también un proceso de histogénesis, ¿no?
En cuestión de ver que los tumores también, en este caso, podríamos estudiarlos, ya sea con ecografía o específicamente también por la tomografía axial computarizada, que es un estudio que nos va a dar mayor detalle en cuanto a diámetro, tamaño y consistencia de estos tumores, como lo son el seminoma, el carcinoma embrionario, el tumor del seno endodérmico, el coriocarcinoma, el teratoma, o también podemos encontrar tumores de mezclas de tipos, ¿no? Entonces, veremos que en estas imágenes que nosotros les presentamos aquí en la diapositiva, vemos que en la figura número 8 vemos la presencia de un quiste epidermoide, el que ustedes pueden observar a la ecografía como una imagen circular eh, muy poco ecogénica, ¿no? Esta imagen oscura. Y también vemos aquí en la figura número 9 un angioma testicular que es más que todo este tumor dependiente del vaso sanguíneo que irriga el testículo y que se hubiera convertido en un tumor. Bueno, esta ha sido la primera parte de lo que sería el patología, específicamente imagenología del aparato genital masculino. Eh, Estaremos continuando con la segunda parte próximamente. Les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Muchas gracias.